hay refacciones radicalizadas en el feminismo, promotores de misandria o embrismo. ¿Considera eso verdad? Sí, sí, claro que las hay. Yo me he encontrado con ellas. Pero otra vez, esas personas que son misándricas son muy poquitas. Y para justificar un pensamiento de derecha se les magnifica. ¡Ay, las feministas son esas mujeres de pelos morados que quieren matar a los hombres! No, hombre, ¿cuántas te encuentras? No. Cuando tú vas a las organizaciones feministas que han logrado derechos para la mujer, te encuentras con que aquellas no están militando allí. Entonces, sí hay extremistas en todos lados, pero nunca hay que magnificarlos por conveniencia demagógica, por así decirlo de alguna manera. Estoy leyendo que dice Carla Cibaraya, Roxana Kramer tiene una posición discutible en cuanto al feminismo, pero ayer la escuchaba y creo que tiene algo de razón en que la derecha se ha aprovechado de los desaciertos del feminismo para ganar terreno. Pues sí, pero lo que no podemos hacer es precisamente magnificar los que no estamos jugando el juego de la derecha. Entonces yo siempre cuando hablo del feminismo hablo del feminismo de corriente principal, del feminismo que pide derechos, del feminismo que pide igualdad, del feminismo que quiere condiciones razonablemente iguales, no solo en laborales o educativas, etcétera, sino de consideración social para la mujer. Lo cual implica que a nosotros se nos deje de enseñar que la mujer es solamente o esencialmente o principalmente un objeto de nuestras apetencias sexuales. Que es inevitable que lo sea, sí, pero contrólate. Entonces, cuando hay excesos, venden. Los escándalos venden. Y entonces la gente que necesita vender su canal, y no estoy diciendo que sea el caso de Roxana Kramer, que no la conozco, pues entonces va a eso. Entonces, hay unas personas dicen una estupidez extrema, ridícula, absurda. Ya ves, así son ellos. O no, mira esto, qué horror. No es así. Es lo mismo que hablaba yo sobre la transexualidad, que hay transexuales, atletas hombres que han tenido una adolescencia de hombre, que miden 1,85 con una musculatura de hombre, que son trans y que no es justo que compitan con chicas que no han tenido esa adolescencia y que a los 18 años evidentemente están en una desventaja. Entonces todos los atletas trans en todas... No, muy poquitos. Pero claro, el caso de Lia Thomas se magnifica. El caso de Lia Thomas se presenta como una generalidad, favorece a la derecha y no permite que nadie se ponga a pensar, bueno, ¿cuántos casos como el de Lia Thomas hay? Habrá 20 en todo el mundo, 200. Desde el punto de vista estadístico, no es ni relevante, pero vende mucho. Si yo hablo de una transexualidad sana, o de una transexualidad crítica, como el caso de Melanova, que estuvo por aquí, pues no hago un clickbait maravilloso. Pues si hablo de Lia Thomas, 12,000 visitas, 14,000, 20,000 visitas tengo. Yo no me vendo.